Muy buenas noches, en este video les mostraré cómo realizar esta pantalla totalmente funcional y es esto que está aquí. Em, les voy a mostrar cómo hice todo el código porque el video se me graba en muy alta calidad y me pesa bastante para subirlo al internet. Entonces la primera, hay que destacar que ya tengo base de datos creada, se llama Partiditos, con las tablas militante y partidos. Estos son los atributos de la tabla militante, perdón, las columnas. Y en la tabla partidos tenemos la columna de ID y nombre. Déjenme borrar esto. Ok. Entonces, estoy utilizando SAM como servidor web. Y pues el primer archivo, el proyecto lo que se llama Form Action, Form Partidos, aquí en htdocs. El primer archivo que creé fue el archivo de la conexión a la base de datos, donde la variable MySQL se le pasa el nombre del servidor, en este caso es un servidor local, localhost, el usuario de la base de datos, la contraseña y el nombre de la base de datos, que en este caso es Partiditos. Entonces aquí le indicamos es que si se da un error conectando la base de datos, entonces que se muestre conexión fallida y el nombre del error que se dio. Para esto es que sirve la función MySQL Connect Error. Y cerramos aquí. El segundo archivo que creé es el index.php. En el index.php, como va a estar interactuando con la base de datos, pues requiere del archivo conexión.php. Y esta va a tener, creamos la variable query y este va a tener que selecciona todo de la tabla militante. Y vamos a dar el resultado. O sea, el resultado se va a almacenar aquí. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro formulario. Este formulario va a tener una acción que va a hacer lo que se especifica en guardar.php. Se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, este es el diseño de nuestro formulario, donde dice que en el nombre va a recibir, va a tener un input que es tipo text, es decir, que va a tener una entrada de datos, y un apellido en fecha de nacimiento como. Y en sexo vamos a tener, va a también tener un input porque el valor que va a almacenar va a ser el valor que se le seleccione, es decir, va a ser un valor de entrada. Va a ser tipo radio porque es un radio button. Como vamos a sexo es un radio button. Y en partido vamos a tener un select donde vamos a tener la opción del PLD, PRD, PRSS, PRM que vamos a. Entonces, esto recibir una acción for action que va a ser que va a lo que se fique en guardar PHP. Y este input es de por sum. Entonces, esta es aquí creamos otra fila que pusimos como una clase como nombre, títulos slash tabla. Y aquí tenemos, como les decía, aquí entonces vamos a tener el ID, el nombre completo, el nacimiento, la fecha de nacimiento, la edad, sexo, partido y la acción que vamos a querer ejecutar. En este caso va a ser la de editar o la de borrar, que esto es lo que vemos aquí. Eso es. Entonces, aquí entonces en la clase datos,
en la clase de datos, esta es la que nos va a mostrar en cada fila el nombre. Por ejemplo, aquí nos va a mostrar el nombre y el apellido juntos, por eso se los mostré como nombre completo. Aquí nos va a mostrar el nacimiento, el sexo y el partido. Entonces, esto va a tener dos iconos, que es lo que yo les mostré ahorita, los que les mostré de modificar y los de eliminar. O sea, son dos pequeñas imágenes que yo agregué en una carpeta imagen dentro del proyecto. Entonces esto va a recibir la acción de modificar .php y la que está contenida en el archivo eliminar .php. Entonces aquí tenemos, creamos, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar todos los partidos que se seleccionen. Entonces en la variable link tenemos el que MySQL Connect va a recibir el nombre de el servidor, que en este caso es nuestro servidor localhost, el nombre del usuario, que es root, y la contraseña, que como no le puse, está vacío. Entonces en la función de MySQL selectDB, eso es para seleccionar la base de datos que vamos a utilizar, en este caso nuestra base de datos partiditos, y va a retornar como resultado en esta función el query que tenemos aquí, que es que va a seleccionar todo de la tabla militante donde el partido, por ejemplo, sea igual a PLD. Este es el caso en el de PLD, y va a mostrar el número de filas que estén contenidas con el partido. Y así lo hace con el PR, con todos los partidos. Va a retornar el número de filas que esté contenida en la base de datos, en la tabla militante, con ese partido, perdón. Entonces, el segundo archivo que es el archivo guardar, que como va también está interactuando con la base de datos, requiere del archivo conexión.php. Aquí tenemos en la variable nombre, aquí lo que está diciendo es que en la variable nombre va a coger el nombre que le damos, y igual en apellido, nacimiento, entonces es lo mismo. Entonces va a ejecutar un query que es el que va a insertar en la tabla militante, donde le pongamos el nombre, apellido, nacimiento, sexo, partido, edad, los valores que reciba. Es decir, va a insertar en la tabla militantes, en las columnas. Estas columnas tienen aquí los datos que nosotros le pasemos aquí: nombre, apellido, etcétera. Eso es lo que está ejecutando el query, y va a retornar el resultado. Entonces, en este archivo, en el archivo in.php, también va a estar interactuando con la base de datos, y requiere también del archivo conexión.php. Va a ejecutar el query que va a seleccionar todo la tabla militante. Este archivo no es el que sirve para que se nos muestre el nombre, el nacimiento, el sexo, y el partido. O sea, esto. Imagínense si esto estuviera vacío. Lo voy a borrar aquí. Ok, esto es para que esta tabla se nos llene con los datos que le pongamos. Y esto es que está indicando aquí, que muestre la fila, el nombre, etcétera. Entonces, en el archivo primero le voy a mostrar el de modificar. En el archivo de modificar PHP también está interactuando con la base de datos, por eso requiere del archivo conexión.php
pero este va a interactuar más con el ID, o sea, con la columna ID. Y esto es lo que está diciendo aquí, que la variable ID va a ser igual a lo que tenga del ID. Entonces el query, en la variable query, el query que se está ejecutando dice que está seleccionando todo de la tabla militante donde el ID sea igual al ID que nosotros estemos seleccionando para modificar. O sea, ahí va a estar trabajando más directamente con el ID. Cabe sacar que el ID no se puede modificar, claro, porque es primary key, pero sí se pueden modificar los otros campos. Entonces esto va a retornar el resultado. Y aquí ese archivo, lo que se está entrando aquí es que cuando nosotros demos al modificar, nos va a retornar a la tabla o sea, nos va a llenar el formulario con los datos con los datos de la fila que nosotros seleccionamos para modificar, y pues lo modificar. Si le damos a guardar, pues se va a guardar, y le damos a cancelar, le damos a cancelar. Por eso es que de nuevo muestra